Hola a todos. Hoy me toca continuar con esta serie de videos que comenzó la doctora Clara Bonanat. Mi nombre es Daniela Maidana, soy médica investigadora en INCLIVA y profesora auxiliar docente en la Universidad de Valencia. Entonces hoy vamos a hablar de inflamación y ferropenia en la enfermedad cardiovascular. Vamos a empezar definiendo a la inflamación, qué tipos podemos encontrar, qué moléculas están asociadas, la asociación entre la inflamación y la aterosclerosis. Luego vamos a definir un poco qué es el déficit funcional y el déficit absoluto de hierro y cuál es la implicancia de la ferropenia en la insuficiencia cardíaca y en el síndrome coronario agudo. Por último, vamos a mencionar unos mensajes para llevar a casa y esto es un poco lo que vamos a charlar en los próximos minutos. Entonces, primero para definir la inflamación tenemos que recordar que es una respuesta estereotipada, que no por eso quiere decir que sea desorganizada, sino todo lo contrario. Para tener inflamación vamos a necesitar de vasos y leucocitos, es una respuesta conjuntivo del tejido conjuntivo y del tejido vascular, conjuntivo vascular, y básicamente tiene tres fases. Tenemos, como vemos en la diapositiva, la fase vascular, seguida por una fase leucocitaria precoz y una fase leucocitaria tardía. La inflamación en sí no es mala, es una respuesta fisiológica que tiene un rol que es el de defendernos ante diferentes noxas. El problema es cuando no llegamos a una respuesta adecuada. Esta inflamación. Estas fases de la inflamación pueden terminar en una resolución del cuadro, que es lo que buscamos, en una cronificación, que generalmente se traduce en un aumento de células inflamatorias en un área específica, como vamos a ver, o en la destrucción tisular, y luego de la destrucción tisular continúa la reparación con sus consecuencias. Por lo tanto, conocer la inflamación y el rol que tiene en especialmente la enfermedad cardiovascular nos va a ayudar no solo a entender la clínica de nuestro paciente, sino también potenciales targets o objetivos terapéuticos. Bien, vamos a repasar un poco estas fases. En un primer momento tenemos la fase vascular, como bien decíamos. Acá tenemos un esquema de una arteriola con su esfínter precapilar, el lecho capilar y la vénula. En el punto número uno vemos una situación basal. Cuando tenemos una noxa o un daño, que luego vamos a entrar un poco más en detalle de qué puede ser, pero cualquier tipo de noxa o agente reconocido como noxa por nuestro cuerpo va a generar en un primer momento vasoconstricción, que es un estímulo totalmente neurógeno, que es la primera respuesta que tenemos ante este agente, pero continuado. En el punto 3 podemos ver que se produce todo lo contrario, se produce vasodilatación con apertura de estos esfínteres precapilares, lo cual va a aumentar el flujo a la zona. Va a haber un aumento de presión hidrostática que va a derivar en un aumento de las células que llegan a la zona lesionada. Estas células además van a sufrir un reordenamiento, van a cambiar su orden, como vemos en el punto número 5. Vemos que los eritrocitos van a tener una posición central, mientras que los leucocitos van a ir hacia la zona periférica. Todo esto vamos a ver que tiene muchísima relevancia en la enfermedad cardiovascular, tanto aguda como crónica. En este momento agudo, los leucocitos se ponen en la periferia, aumenta el flujo, hay éstasis en esta zona y también hay un aumento de la permeabilidad, lo cual va a favorecer la extravasación también de proteínas, el exudado proteico por este aumento de la permeabilidad, y esto es una situación que se va a ir perpetuando en el tiempo. Luego pasamos a una fase leucocitaria, como dijimos, y resalté que los leucocitos iban hacia la periferia del endotelio. Vemos a los leucocitos y al endotelio. En un primer momento, estos se van a adherir por un proceso que se llama rolling, en el cual hay integrinas o selectinas, en realidad selectinas en un primer momento, que básicamente favorecen una adhesión débil a este endotelio vascular, donde van a ir buscando la zona inflamada por ciertas moléculas quimiotácticas, y luego se va a producir un proceso de activación principalmente por el receptor PAF, factor activador del plasminógeno, como vemos en el segundo punto. Y ya se produce ahora sí por las integrinas también la adhesión fuerte de estas células al endotelio, y por último por este estímulo la extravasación de la célula hacia la íntima y su colaboración en el proceso inflamatorio. Entonces, tenemos diferentes tipos de inflamación y según el tiempo lo podemos dividir en inflamación aguda o inflamación crónica.
La inflamación aguda está dada principalmente por diferentes patrones moleculares asociados a patógenos, como por ejemplo en infecciones, que son los PAMPs, pero también por daño, que son los DAMPs, asociados a daño, como puede ser el estrés celular a nivel del vaso o traumatismos, etcétera. Estos factores lo que generan es la activación de toda esta cascada inflamatoria y de diferentes vías. La vía inflamatoria tiene diferentes vías de activación y es redundante, por lo cual, por más que falte una, siempre se activa de alguna manera. Eh, el punto de esto es que tenemos dos tipos de inflamación. La inflamación aguda tiende a la resolución, mientras que la inflamación crónica sistémica, y es en la que me quiero detener, es una inflamación que puede ser de bajo grado, pero persistente, no resolutiva, y por lo tanto es esta que mencionaba antes, que me interesaba, que es la que acumula células y liberación de biomarcadores de inflamación en esa área específica. Es de bajo grado y puede estar relacionado con la edad, por ejemplo, como vamos a ver más adelante. Puede ser silenciosa, no tener clínica sistémica, a diferencia de la inflamación aguda, por ejemplo, que se puede producir en el contexto de un síndrome coronario agudo. La inflamación crónica puede ser silenciosa y persistir en el tiempo y, por lo tanto, está más implicada en enfermedades crónicas. También hay un nuevo patrón molecular asociado al estilo de vida que se denominan los LAMPs en los últimos años. Hablamos de LAMPs por patrones que desregulan la respuesta inmunitaria, causando inflamación crónica en los pacientes. Estos factores son varios y están relacionados tanto con los hábitos de las personas como con situaciones de inflamación crónica que se pueden dar por ejemplo, vida sedentaria, tabaquismo, alcohol, consumo de alcohol, dormir mal, mala higiene del sueño, mala alimentación, entre otras. Me pareció interesante considerar este factor asociado al estilo de vida como otro patrón específico de daño persistente e inflamación persistente. Bien, todo este mecanismo que fuimos repasando sucede en el contexto de la aterosclerosis. Cuando, por ejemplo, vemos en este esquema el monocito, por este aumento de flujo, se acerca al endotelio, se une en este caso a la integrina, termina pasando hacia la íntima de la pared vascular y ahí es donde comienza a participar activamente en el proceso inflamatorio. En este caso tenemos a los macrófagos que van a perpetuar la respuesta inflamatoria. Tenemos, si bien hay diferentes perfiles de macrófagos proinflamatorios y antiinflamatorios, estos macrófagos proinflamatorios van a ser los que liberen las citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1 beta, que va a favorecer junto al TGF beta y TGF alfa, entre otros, el aumento de producción de, por ejemplo, colágeno a nivel del tejido o depósitos de LDLs específicamente o más frecuentemente LDLs pequeñas y densas y cristales de colesterol dentro de estos macrófagos que se denominan macrófagos espumosos. En definitiva, este proceso inflamatorio lleva a un aumento de biomarcadores, algunos los podemos medir en la clínica, y entre ellos contamos con la interleuquina 6. La interleuquina 6 va a ir por vía sanguínea, llega al hígado y va a aumentar la producción de proteína C reactiva. ¿Y por qué es interesante esto? Yo mencioné antes que por diferentes vías podíamos llegar a un factor común en la inflamación y, por ejemplo, otra vía sería a través de los inflasomas. Los inflasomas hay diferentes tipos, pero básicamente están compuestos por un sensor, una proteína adaptadora y finalmente una procaspasa 1, por ejemplo. Entonces, hay diferentes sensores. El sensor el que responde a más estímulos y el más conocido es el NLRP3, que es el que está esquematizado en la diapositiva, que como vemos responde, por ejemplo, a el aumento de cristales de colesterol en sangre de nuestro paciente, la hipoxia tisular, las alteraciones en el flujo y demás. La cuestión es que estos factores lo que van a hacer es estimular la activación del inflasoma con activación por ejemplo, la interleuquina 1 beta que ya mencionamos, citoquina proinflamatoria,
pasa lo mismo con la interleuquina 18 y perpetuar la inflamación en la zona, en la zona dañada o afectada, la que tiene la noxa. Todo esto lleva a un aumento de interleuquina 6 que va a aumentar la proteína C reactiva a nivel hepático. Y esto es así independientemente del LDL de nuestro paciente. Este estudio, que es muy interesante, que juntó información de varios estudios y muestra que independientemente de los valores de LDL de los pacientes con proteína C reactiva ultrasensible mayor a 2 miligramos litro tenían mayor incidencia de muerte cardiovascular. Por lo tanto, la inflamación mediada por proteína C reactiva de alta sensibilidad resultó ser un predictor fuerte de eventos cardiovasculares y de mortalidad en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Estos eran pacientes de alto riesgo cardiovascular, hay que resaltar esto mismo. Y esto sugiere justamente que tenemos que hacer hincapié en terapias para reducir la inflamación. En diferentes aspectos, como vamos a ver más adelante, atendiendo al riesgo residual de estos pacientes. Y bien, cuando hablamos de riesgo residual, que acabo de mencionar, estamos hablando del riesgo que persiste en los pacientes de alto riesgo cardiovascular a pesar de estar tratados con todos los tratamientos con evidencia científica para los mismos. Entonces, mi paciente de alto riesgo que tiene la terapia que corresponde, igualmente puede tener riesgo residual. Y este riesgo residual lo podemos buscar de diferentes maneras y hay diferentes tipos. Tenemos el riesgo residual, como vemos acá, el inflamatorio, el que es por colesterol específicamente, trombótico, por triglicéridos, por LPA elevada y por diabetes. El riesgo residual por diabetes, por ejemplo, lo podemos buscar con la hemoglobina glicosilada. La LPA sabemos que por lo menos una vez en la vida tenemos que medirla a nuestros pacientes. Implica mayor riesgo que esté por arriba o igual a 50 miligramos decilitro. Los triglicéridos, midiendo los mismos, mayor o igual a 150, implican mayor riesgo. En el caso de colesterol, tenemos la LDL. Los valores de LDL, acá dice mayor a 100, pero en realidad sabemos que en pacientes de alto, vamos a tener diferentes medidas según el paciente. En pacientes, por ejemplo, de alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, tras un infarto, vamos a buscar que esté por debajo de 55 miligramos decilitro. Y en el caso del riesgo residual inflamatorio, que es el que venimos hablando, la PCR ultrasensible mayor o igual a 2 miligramos litro, me habla de un riesgo residual inflamatorio que tenemos que, en principio, lo primero que tenemos que hacer es buscarlo, saber que existe, buscarlo, diagnosticarlo y luego tratarlo. Bien, entonces, ¿qué aumenta la inflamación? Hay una característica de la inflamación crónica que no sé si la mencionamos anteriormente, pero creo que ya a esta altura lo notamos, que si bien la inflamación se da en una zona específica o comienza en una zona específica, como vimos, las citoquinas proinflamatorias van a circular por todo el cuerpo y por lo tanto va a tener consecuencias a nivel sistémico. Entonces, las enfermedades crónicas, si bien pueden tener un punto de comienzo, van a tener en realidad esta afectación a nivel sistémico. Por lo tanto, tenemos que empezar a, o sí, tenemos que empezar a ver o tenemos que empezar a pensar a nuestro paciente con enfermedad crónica como un paciente con inflamación sistémica y por lo tanto no perder de vista otras áreas que pueden estar afectadas más allá de ciertos órganos específicos. Un ejemplo que quiero resaltar, acá tengo algunos ejemplos, pero me parece más interesante resaltar la enfermedad del centro, la enfermedad hepática, que ahora se denomina enfermedad hepática con hígado graso asociado a enfermedad metabólica. Estos pacientes tienen un proceso muy parecido donde hay un aumento de citoquinas proinflamatorias a nivel hepático y estas van a tener repercusión a nivel sistémico. Fíjense que el mecanismo es parecido, pero comienza en el hígado y continúa en el corazón. Y lo mismo podemos pensar desde el corazón podría continuar en el hígado. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el índice FIB4, donde lo que buscamos es ver si los pacientes el índice FIB4 en pacientes tras un síndrome coronario agudo, por ejemplo, tienen afectación hepática y estamos viendo que hay un alto porcentaje que sí lo tiene.
Por lo tanto, empecemos a pensar a la inflamación como algo sistémico y no solo específico de un órgano, sobre todo en enfermedades crónicas. Acá vemos, por ejemplo, en este artículo muy interesante que relaciona la disbiosis intestinal con dietas proinflamatorias y su relación con el hígado graso, también asociado a, por ejemplo, acá resaltamos la aterosclerosis, pero fíjense que hay otras comorbilidades, ya sean diferentes tipos de cánceres, em, arritmias por el remodelado cardíaco, de la inflamación sistémica crónica de bajo grado, infarto que justamente está asociado a la aterosclerosis y todo este proceso que venimos comentando. Bien, hice hincapié en que la interleuquina 6 es una interleuquina muy importante en la aterosclerosis, en este proceso inflamatorio, y que va a aumentar la proteína C reactiva, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que estos linfocitos activados que producen interleuquina 6 em, no solamente van a tener este tipo de repercusión, sino que también la interleuquina 6 actúa a nivel hepático, aumentando la hepcidina. La hepcidina es una proteína que lo que hace es básicamente alterar la distribución del hierro a nivel a dos niveles, vamos a decir, a nivel del sistema de los macrófagos y a nivel intestinal. Entonces, la hepcidina lo que hace es, por un lado, secuestrar hierro dentro de los macrófagos. Entonces, nuestro paciente tiene hierro, pero no tiene hierro disponible para utilizar, por ejemplo, en eritropoyesis. Entonces, hay un secuestro de hierro en los macrófagos y por otro lado, disminuye la absorción de hierro. Entonces, esto evidentemente va a resultar en un déficit de transferrina y en un déficit de hierro sérico. Esto es un proceso que sucede cuando aumenta la interleuquina 6, lo vuelvo a repetir, y esto quiere decir que se va a dar en un proceso inflamatorio crónico, y así es como se denomina la anemia por trastornos crónicos. Entonces, este proceso está muy presente en enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca y ya está presente en las guías y en varios estudios que vamos a mencionar. El punto fundamental que quiero resaltar acá es entender la diferencia entre el déficit de hierro absoluto y el déficit de hierro relativo. Bien, en este caso es relativo, es un déficit de hierro funcional porque tengo hierro, pero no sé cómo utilizarlo. Esta es la situación de los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Tienen hierro, pero no lo pueden utilizar por esta situación de inflamación crónica y aumento de interleuquina 6, que es diferente al déficit absoluto, que es cuando no puedo incorporar hierro. Ya sea por un déficit en la absorción, por un déficit, por una carencia nutricional, por no incorporar hierro en la dieta, o en contrapartida, cuando estoy perdiendo mucho hierro en una situación de, por ejemplo, hemorragia crónica. Bien, entendida esa diferencia, traigo esta imagen en la que representamos un poco la inflamación crónica y cómo se relaciona con la edad y el paciente con insuficiencia cardíaca. Fíjense que acá incorporamos el proceso de inflammation. El proceso de inflammation es un proceso inflamatorio crónico, pero que está asociado a la edad y va a traer cambios epigenéticos, va a traer aumento de especies reactivas de oxígeno y esto va a repercutir en el paciente como un proceso inflamatorio más, agregado a otros que pueda tener. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca mayor puede tener alteraciones nutricionales, caquexia, por ejemplo, alteraciones en la absorción de hierro, por lo tanto puede tener una combinación de un déficit absoluto de hierro por ejemplo, mala absorción, y por otro lado un déficit funcional de hierro por este estado inflamatorio propio de la edad y de la insuficiencia cardíaca y probablemente comorbilidades asociadas. En todo este contexto aumenta la hepcidina, que como vimos lo que va a hacer es aumentar la retención de hierro, el secuestro de hierro, lo tengo pero no lo puedo utilizar y finalmente entonces el déficit funcional de hierro. Dentro de esta diapositiva lo que quiero resaltar es el recuadro inferior donde vemos que el déficit de hierro se va a traducir en un déficit del delivery de oxígeno, por lo tanto en hipoxia celular. Vamos a tener una activación crónica del HIF y esto va a traer alteraciones a nivel del calcio y a nivel del metabolismo energético.
Si altero la energía que tienen las células miocárdicas y el calcio, evidentemente vamos a alterar la contractilidad cardíaca y vamos a tener un estado inflamatorio que también favorece, todo esto favorece el desarrollo de la insuficiencia cardíaca con aumento de hospitalizaciones, la morbimortalidad de estos pacientes con justamente peor calidad de vida. Bien, entonces una vez que entendimos esto, podemos pasar a esta imagen que resume un poco todo lo que venimos mencionando. Por un lado tenemos arriba la inflamación, que la podemos dividir en aguda o crónica. La inflamación aguda la podemos relacionar con, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, un infarto y citoquinas inflamatorias y un proceso agudo. Este proceso agudo puede terminar, resolverse con la reparación completa, pero esta inflamación lo que puede generar también es necrosis, apoptosis, muerte de los miocardiocitos y alteración en el remodelado del ventrículo izquierdo. Esta condición nos puede llevar, por ejemplo, a un estado de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y es una situación que podemos tener en estos pacientes. Por otro lado, el estado inflamatorio crónico lo vamos a relacionar más con las comorbilidades asociadas a los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Acá va a haber una alteración en el remodelado concéntrico del corazón y por lo tanto vamos a tener más asociados DAMS y LAMS, los factores moleculares asociados al estilo de vida. En cualquier caso vamos a tener inflamación que puede favorecer el déficit funcional de hierro y obviamente dependiendo del estado del paciente podemos tener también un déficit absoluto de hierro y eso deberíamos evaluarlo, en qué situación estamos. Em, en un caso, en el caso de déficit funcional, la epsilina está inhibiendo la absorción de hierro y por otro lado está reteniendo el hierro dentro de las células, por lo tanto no lo podemos usar y en el otro caso no hay hierro y por lo tanto evidentemente la solución va a ser dar hierro. El problema que tenemos es que nosotros ante esta situación damos hierro y realmente tenemos que pensar en terapias para no solo dar hierro, porque el déficit funcional es el paciente tiene hierro, pero no lo puede utilizar. Entonces tenemos que empezar a pensar en terapias que trabajen sobre el target sea el proceso inflamatorio para poder liberar hierro y entonces que sea utilizado. O sea, tengo hierro, lo tengo que utilizar. Bien, y dentro de estos hay trabajos en cursos con, por ejemplo, sacubitril/valsartán y los ISGLT2, en los que se está intentando entender un poco mejor cómo es el rol de estos fármacos en el proceso inflamatorio y si efectivamente tienen esta capacidad de poder ayudar a reducir la inflamación y por lo tanto que se pueda utilizar el hierro disponible en las células. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora, como mencioné antes, tenemos que suplementar al paciente con insuficiencia cardíaca y déficit de hierro con hierro intravenoso. Eso dicen las últimas guías 2023, el último update de la Sociedad perdón, de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos dice esta recomendación 1A de suplementar a estos pacientes con FEBI reducida o medianamente reducida con hierro intravenoso para mejorar los síntomas y la calidad de vida y por otro lado con una clase 2A suplementarlo para disminuir las hospitalizaciones. Todo esto está basado en estudios como el FAIR-HF, CONFIRM y AFFIRM, Ironman, entre otros. Estos serían los principales. Em, pero hace también 2023, menos de 2 años, salió este estudio que es el HeartFit y no quería dejar de mencionarlo porque justamente lo que pasó es que teníamos claros que había que suplementar porque lo que tenemos es hierro intravenoso que funciona mucho mejor que el hierro oral en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto dijimos, bueno, vamos a suplementarlo con hierro a los pacientes y los pacientes en general en estos estudios iban bien, pero no era una N muy grande de pacientes, necesitábamos más información, queríamos saber más y todavía tenemos mucho por mejorar en este aspecto que vamos a seguir discutiendo, pero aparece este estudio, digamos, en el que se esperaba otros, otros resultados, porque claro, acá la N fue más grande, fue de 3014 pacientes, es un estudio doble ciego, controlado con placebo.
placebo versus hierro intravenoso, con visitas a los 3 y a los 6 meses, y el endpoint primario era ver mortalidad por todas las causas, hospitalizaciones y los cambios en el test de la caminata de los 6 minutos. Es verdad que, ¿qué pasó con este estudio? Tenía una P, el valor P preespecificado de 0,01, por lo tanto, digamos, muy exigente por un lado. Por otro lado, se hizo en la época de COVID, por lo tanto, el seguimiento para las hospitalizaciones no fue el esperado, y pensaron que quizás por eso también eh, no dio como se esperaba, porque realmente los resultados fueron técnicamente neutrales en términos de significancia estadística para el objetivo primario, para el endpoint primario. Entonces, em, ¿qué sugiere este estudio? Seguridad del hierro intravenoso, pero por otro lado, un aspecto muy interesante, que es que quizás algunos pacientes se benefician más que otros pacientes en recibir esta terapia. Y entonces surge esta situación en la que quizás los pacientes con saturación de transferrina más baja podrían ser el grupo que más se beneficie dentro de este grupo de pacientes. Y justamente en los estudios anteriores vimos que, a ver, diapositiva anterior. En los estudios de referencia en los que se basan las guías europeas para recomendar clase 1A dar hierro endovenoso, obviamente tuvieron que definir qué pacientes eran los pacientes candidatos a recibir el hierro intravenoso. Entonces surge la cuestión de, empecemos por el principio, ¿a qué llamamos ferropenia en insuficiencia cardíaca? Bueno, la definición actual y que usaron todos estos estudios fue el nivel de ferritina sérica por debajo de 100, independientemente de la saturación de transferrina, o un nivel de ferritina sérica entre 100 y 299 si la saturación de transferrina es menor al 20%. Y, y acabamos de decir que en este estudio mencionan que quizás la saturación de transferrina más baja podría ser el grupo que más se beneficie dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y acá resaltó esto, ¿por qué? Porque este estudio que se presentó Packer y otros investigadores, Packer como primer autor, es muy interesante. Es un estudio que nos dice que eh, clásicamente, esta definición de déficit de hierro no viene de pacientes con insuficiencia cardíaca, sino que es tomado de estudios en el área de enfermedad renal crónica en pacientes en tratamiento para la eritropoyesis. Entonces es otro contexto totalmente diferente, y ahora que tenemos estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca, quizás no estemos considerando bien o no estemos llamando bien em, déficit de hierro en estos pacientes como deberíamos. Entonces, ¿qué propone Packer y los investigadores de este estudio? Lo que proponen es utilizar el índice de saturación de transferrina menor a 20 en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es muy novedoso, evidentemente también salió el año pasado, eh, pero cada vez se habla más, tiene totalmente sentido, y probablemente se vea reflejado más adelante en las próximas guías, y debemos considerarlo en próximos estudios. Bien, dejamos la insuficiencia cardíaca de lado y todas estas cuestiones de la definición de hierro, y vamos a hablar un poco del síndrome coronario agudo y el déficit de hierro. Porque empecé hablando de la aterosclerosis, un proceso fundamental en el síndrome coronario agudo, y cómo la interleuquina 6 era una molécula muy relevante que aumenta la proteína C reactiva y que altera el funcionamiento de la hepcidina. Básicamente aumenta la hepcidina, y por lo tanto vamos a tener un déficit de transferrina y finalmente un déficit de hierro sérico, y un secuestro también de hierro en las células de nuestro paciente. Por lo tanto, sería lógico pensar que los pacientes que tienen este proceso inflamatorio podrían tener déficit de hierro, y al igual que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, se traduzca en peor pronóstico, peor calidad de vida y un aumento de hospitalizaciones. Entonces, buscamos en diferentes estudios y
No hay muchos estudios que relacionen el síndrome coronario agudo con el déficit de hierro, pero algunos estudios encontraron una prevalencia de hasta el 60% de ferropenia en pacientes tras un síndrome coronario agudo. Como acabo de decir, la evidencia es limitada y por lo tanto no hay evidencia sobre el tratamiento de la ferropenia en este contexto tras un síndrome coronario agudo y por lo tanto las guías no contemplan solicitar de forma sistémica el perfil férrico ni mucho menos el tratamiento de la ferropenia. En este punto quiero resaltar que las guías ya recomiendan, como mencioné en la diapositiva, en un par de diapositivas anteriores, te recomiendan medir y dosar, bueno, pedir el perfil férrico en los pacientes con insuficiencia cardíaca y otros estudios en vida real resaltan que todavía no se está poniendo en práctica, aunque sí están las guías. Por lo tanto, imagínense en este contexto de síndrome coronario agudo en el que tampoco se mencionan, por eso no tenemos no tenemos mucha, no tenemos casi evidencia al respecto y debería, o sea, es algo que deberíamos considerar. Bien, en este contexto también nuestro grupo de investigación está buscando la relación entre la inflamación y la ferropenia tras un síndrome coronario agudo. Vamos a buscar eh, la relación entre diferentes factores. En realidad vamos a hablar o estamos buscando sobre la relación entre la fragilidad de los pacientes mayores con el estado inflamatorio, como mencionamos antes, hablando de la inmunosenescencia y del inflammation. También cómo se relaciona esta inflamación con el déficit de hierro, la hepcidina y la ferropenia en estos pacientes y cómo se traduce esto en el pronóstico. Por supuesto, si el paciente tiene déficit de hierro y es tratado, también saber si mejora el pronóstico o no en estos pacientes. Bien. Entonces, como conclusiones de esta charla, quiero resaltar que la inflamación es fundamental en la enfermedad cardiovascular, por lo tanto tenemos que comprenderla para poder así abordar mejor la clínica de nuestros pacientes. El déficit funcional de hierro no es lo mismo que el déficit absoluto, tenemos que considerarlo y pensarlo, tenemos que diferenciarlos, tenemos que buscar la causa. Cada que tenemos déficit de hierro, tenemos que buscar la causa fundamental. Cuando el déficit es funcional, el hierro está almacenado y tenemos que buscar la forma de liberarlo. Como mencioné antes, terapias específicas están, hay diferentes estudios que están buscando dilucidar este mecanismo inflamatorio y targets, posibles targets, para mejorar el uso del hierro que tenemos, pero que no puede ser utilizado. La hepcidina y la interleuquina 6 son claves en la inflamación en estos pacientes. El déficit de hierro es prevalente y frecuentemente subestimado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y acá agrego en los pacientes con síndrome coronario agudo. Los ensayos clínicos muestran resultados variados sobre el hierro en la insuficiencia cardíaca, indicando la necesidad de redefinir un poco qué es déficit de hierro para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Sabemos que el índice de saturación de transferrina menos de 20 puede ser la clave en cardiología por lo menos, y que es esencial desarrollar estrategias terapéuticas, como mencioné anteriormente, más allá de dar hierro intravenoso, que por el momento es lo que tenemos y es lo que mostraron todos los estudios que es seguro en nuestros pacientes, buscar la forma de utilizar mejor el hierro para tener mejores resultados clínicos, mejor pronóstico, y mejorar la morbimortalidad, no solo en insuficiencia cardíaca, sino también en síndrome coronario agudo. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de interés y cualquier comentario me lo pueden dejar por acá abajo. Muchas gracias.